Hola a todos, espero que todo marche muy bien. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el derecho de autor. Lo primero que voy a plantear es que eh, pese a que el derecho de autor y el copyright tienen algunos puntos de convergencia, también desde su concepción y desde la aplicación misma de cada uno de ellos, tienen también profundas diferencias, entendiendo que el derecho de autor se focaliza como un derecho humano, inalienable, imprescriptible, irrenunciable por parte de los seres humanos, mientras que el copyright, como lo deja ver digamos que una traducción, perdón, sencilla de la expresión, es el derecho de copia. Es un derecho que, digamos que son un conjunto de normas que se focalizan más hacia, digamos que hacia la manera en la que se va a proteger la explotación de la obra como tal. Luego, su estudio va, digamos que a profundizar más respecto de, de la forma en la que se va a hacer uso de la obra y no tanto desde el autor como tal, como sucede en nuestro ordenamiento jurídico. Eso obedece a que el derecho de autor principalmente se aplica en aquellos países que vienen del derecho continental europeo y el copyright en el derecho anglosajón. Obviamente acá en este espacio voy a hablar es del derecho de autor en Colombia, entendiendo que el derecho de autor van a ser ese conjunto de valores, principios y normas que se encargan de regular la protección del autor respecto de las creaciones que éste materialice con su talento. Eh, en Colombia, el derecho de autor tiene un marco normativo que se compone tanto por unas normas de carácter nacional como unas normas de carácter supranacional, entendiendo que cuando recordamos la definición del bloque de constitucionalidad, debemos entender que ese bloque de constitucionalidad nos indica que cuando Colombia haya suscrito unos tratados internacionales y que estos tratados versen sobre derechos humanos, estos se entenderán incorporados a la Constitución política. Entonces, eso nos lleva a la conclusión que los tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia de derecho de autor se encuentran incorporados en nuestra Constitución. En esa lógica, Colombia ha suscrito el Tratado de Berna de 1886, ha suscrito también la Convención Universal sobre Derechos de Autor y también tiene suscrita la Decisión Andina número 351 de 1993. Son las normas que rigen el derecho de autor a nivel internacional en Colombia. Y a nivel nacional tenemos obviamente una regulación en la Constitución Política, artículo 61, en la Ley 23 de 1982, que va a ser la ley principal en Colombia en materia de derechos de autor. Esa ley ha tenido algunas leyes complementarias, algunas modificaciones, como es el caso, por ejemplo, de la Ley 44 de 1993, la Ley 1450 de 2011, que introdujo unos cambios supremamente importantes en la manera como se disponen los derechos de autor. Y tenemos también la Ley 1753 de 2015. La exposición o esta charla que voy a dar, o estas apuntes o estos audios que estoy grabando, eh, básicamente van a tener más que un enfoque de ponernos a leer normas, va a ser más un enfoque conceptual que le va a servir a quien observe el video poder complementar sus conocimientos, ir ya a las referidas normas y poder ampliar un poco más el tema o justificarlo jurídicamente. Voy a arrancar planteando que en el derecho de autor también tenemos unos principios que son los que van a inspirar la aplicación
la interpretación y el día a día del derecho de autor. El primer principio es que es la no protección de las ideas. El derecho de autor no protege ideas y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Protege es la materialización que hace un autor de una idea mediante la creación de una obra, y precisamente la protección del autor va a ser con relación a las obras que éste cree, pero no se protegen las ideas. Me gusta explicar este concepto de las ideas entendiendo, por ejemplo, o poniendo el siguiente caso. Eh, Cuando yo voy a escribir un libro sobre propiedad intelectual, esa es la idea, escribir un libro sobre propiedad intelectual, pero miren que eso no lo puedo proteger, eso no se puede proteger, eso frenaría el arte, frenaría el desarrollo, frenaría el conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si entonces a mí se me ocurriese esa idea, yo pudiera proteger las ideas, entonces nadie más se le podría ocurrir la idea de venir a escribir otro libro sobre propiedad intelectual. Entonces esa es la primera conclusión a la que debemos llegar, que uno de los principios del derecho de autor es que el derecho de autor no protege las ideas, sino la materialización que el autor hace de sus ideas mediante la creación de una obra. Segundo principio, y ese es, digamos que un requisito para que podamos proteger esa obra o para que esa obra generada por el autor nazca protegida, y es que debe ser una obra original, ¿sí? Debe ser una obra original, entonces no se puede la obra copiada, no se puede la obra así del copy-paste, no. Debe ser una obra original, y esa originalidad se la imprime el autor cuando de manera caprichosa, cuando de manera arbitraria plasma sus ideas, ya sea en un lienzo, ya sea en una fotografía, ya sea escribiendo un software, ya sea escribiendo un libro, ¿sí? Pero plasma sus ideas en una obra. Y esa, digamos que cuando lo hace desde su propio fuero interno, cuando lo hace siendo plenamente consciente que son sus ideas las que está plasmando ahí, esa obra va a ser original, así, digamos, que se base en una idea que se le haya ocurrido a otra persona. Entonces ya otra persona escribió un libro de propiedad intelectual, pero el mío, el que Andrés Vasco quiere escribir, va a tener las particularidades de Andrés Vasco. Yo, por ejemplo, a los abogados que trabajan conmigo en la oficina, cuando les entrego las minutas, a muchos de ellos les he dicho, quiero ver tu personalidad en el contrato. Yo estoy entregando una minuta, pero quiero que al final la manera como redacté las cláusulas, la manera como lo querés hacer ver frente al cliente, quiero ver tu idea, quiero ver tus ideas materializadas ahí, quiero ver cuál es tu versión de un contrato, ¿sí? Y es precisamente porque cuando creamos el ser humano y cuando creamos desde cero, esas obras son originales, y es esa originalidad lo que va a permitir que esa obra pueda crearse. El tercer principio, podemos hablar que todas las obras se protegen sin tener en cuenta su mérito o la destinación de la obra. Aquí me gusta contar, a mí siempre que hablo de este tema eh, tener en cuenta o plantear algo que me pasó. Por allá cuando yo tenía como 14 o 15 años, me dio por empezar a pintar una serie de cuadros. Y estos cuadros, digamos que en donde quería expresar mi rebeldía frente al mundo, estos cuadros, y obviamente como yo pues, no tenía talento y nunca he tenido talento para la pintura, quedaron súper feos. Y entonces yo inmediatamente dije, hijo de madre, cuando le muestre estos cuadros a la gente va a pensar que hay cuadros tan feos. Entonces de entrada a mi arte lo voy a llamar arte feo, y de entrada entonces le voy a quitar ese calificativo de que la gente pueda referirse a ellos como feos. En fin, ¿por qué cuento esa historia? Porque incluso mi arte feo va a tener la misma protección que van a tener, por ejemplo, los cuadros del maestro Fernando Botero. Eh, el derecho de autor protege las obras sin el mérito, sin importar quién sea su autor.
y sin importar cuál era el objetivo que tenía el, el autor, por ejemplo, al momento de crear su obra. Yo también, digamos que esa obra no estaba protegida porque es que el autor no la iba a publicar. Precisamente ese es uno de los derechos morales que tiene el autor, mantener su obra en la ineditud. Yo no estoy como autor obligado a publicar mis obras. Eh, un ejemplo que me gusta utilizar acá es uno que desafortunadamente se viene presentando al día de hoy con todo este tema del sexting. Supóngase que una persona decide tomarse una foto íntima y no la publica, y alguien viene y la publica sin su permiso. Esa obra no solamente está violentando el derecho de imagen de esta persona, su derecho a la intimidad, a la vida privada, sino también el derecho de autor, porque básicamente cuando ella se tomó esa fotografía, eh, era precisa esa obra en ese momento, esa fotografía quedó protegida por el derecho de autor. Y yo como autor, sin importar si el destino que le vaya a tener la obra, sin importar el mérito, la obra va a tener la misma protección, todas las obras van a tener la misma protección. El cuarto principio es bien importante, se llama ausencia de formalidades para su protección. Y es que las obras nacen protegidas desde el mismo momento en que se crean, no requieren de ningún tipo de, no requieren de ningún tipo de formalidad, de registro, como en el caso de las marcas o de las patentes, donde el registro es constitutivo de derecho. Aquí básicamente vamos a ver que el registro tiene unos efectos de oponibilidad frente a terceros, para efectos de hacer valer los derechos del titular o del autor, pero en Colombia, y como sucede en gran parte del mundo donde la corriente que se aplica es el derecho de autor, no hay formalidades, la obra está creada desde el mismo momento. Sin embargo, a mis clientes, mi recomendación, respetuosa por supuesto, eh, siempre va a ser la de básicamente proteger sus obras y registrarlas, obviamente. Hay otro principio que es el principio de separabilidad. El principio de separabilidad plantea que una obra no puede estar protegida a la vez por el derecho de autor y por la propiedad industrial. El ejemplo que me gusta utilizar acá es las marcas. Entonces, la empresa X contrata a un diseñador para que este diseñador le diseñe su imagen, le diseñe su marca con un logo símbolo, con una configuración de expresiones. Al final ese dibujo o esa expresión o ese gráfico o esa imagen que genera este diseñador, no me cabe la menor duda que está protegida por el derecho de autor, pero en el momento en que se la entrega ese autor a la empresa para que la empresa la registre como marca, el principio de separabilidad indica que la protección de ese logo símbolo va a ser como marca y no como derecho de autor. Eso plantea el principio de separabilidad. Por otro lado, digamos que oponiéndose a ese concepto, el principio de unidad de arte, lo que plantea es que hay ocasiones cuando, si, cuando de aplicar el principio de separabilidad resultan vulnerados los derechos de autor o la obra pierde mérito. En ese caso, tanto la obra podrá estar protegida como marca, o va a poder más bien tener la protección por la vía del derecho de autor como por la vía de la propiedad industrial. El siguiente tema que vamos a desarrollar es ya el concepto de obra. Hemos venido planteando que la protección del derecho de autor se enmarca básicamente en ese concepto que denominamos obra, ¿sí? Entonces la pregunta que nos debemos estar haciendo es, bueno, ¿y qué entendemos por obra? En este caso, la definición de obra, la que quise utilizar acá, fue básicamente la que trae la decisión andina 351 del 93, que es la norma comunitaria que más se aplica o que más cercanos tenemos los colombianos, cuando plantea la protección reconocida por la presente decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas
que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Entonces yo diría que la obra es precisamente la materialización que un autor hace de sus ideas, básicamente ya sea de forma literaria, artística, científica, o mediante un software, en fin, mediante cualquiera de los tipos de obras protegidas por el derecho de autor. Hay diferentes tipos, digamos que la obra la podemos clasificar desde diferentes ópticas. Una de esas formas digamos que de clasificar las obras es dependiendo de su originalidad, y dependiendo de su originalidad la obra puede ser original o puede ser una obra derivada, entendiendo por original aquella que proviene de su autor y que no se fundamenta en ninguna otra obra previa, y entendiendo por obra derivada aquella que se inspira en una obra original. Es el caso, por ejemplo, de las traducciones de los libros. Nosotros los abogados, por ejemplo, nos leímos un libro que se llama Teoría Pura del Derecho. El texto original de Teoría Pura del Derecho fue escrito en alemán. Yo me lo leí, por ejemplo, en español. La obra que yo me leí, sin lugar a dudas, fue una obra derivada. También el caso de la obra derivada se puede ver perfectamente. Hay una obra que es la que me gusta mucho, que es una obra literaria que se llama El Señor de los Anillos. Esa sería la obra original, y las obras derivadas serían, por ejemplo, los videojuegos que han surgido a partir de la obra original, o las películas que también surgieron a partir de la obra original. También digamos que las obras, dependiendo de la manera como el autor se indique, o como el autor se presente frente a digamos que frente a su audiencia, la obra puede ser como la obra pública, la obra anónima o la obra seudónima. La obra pública es aquella en la cual el autor públicamente y no esconde su titularidad, su autoría. Por el contrario, quiere que la gente conozca que él es el autor, que la gente respete su derecho de autor. Hay ocasiones también en que el autor, por decisión propia, decide no presentarse con su propio nombre, y ya sea por cualquier razón, protección, proteger una condición sexual, una condición política, o simplemente porque esa es la manera como quiere presentarse al mundo, se coloca un seudónimo. Este tipo de obras se llaman obras seudónimas. Y por última instancia tenemos también la posibilidad de que exista una obra anónima. En la obra anónima el autor no indica qué es el autor, pero no podemos pregonar que las obras anónimas carezcan de protección. Lo que pasa es que en cualquier momento el autor podrá salir a hacer valer los derechos, o incluso el mismo Ministerio de Cultura podría entrar a hacer valer esos derechos. Obviamente si lo hace el autor, pues la obra dejará de ser anónima, pero el hecho de que exista la posibilidad de que el autor presente su obra de manera anónima, no podemos decir que entonces, ante la existencia de una obra anónima, esta se convierta de dominio público, o que mucho menos carezca de protección legal. La obra también, dependiendo digamos que de su publicación, se puede clasificar en obra editada, obra inédita y obra póstuma. Entendiendo por obra editada aquella obra que el autor decide publicarla, por obra inédita aquella obra que todavía no se ha publicado, y por obra póstuma aquella que es publicada con posterioridad a la muerte del autor. También podemos clasificar las obras dependiendo digamos que de la manera en la que, o dependiendo del número de autores, ¿sí? Dependiendo del número de autores, básicamente la obra puede ser obra individual, puede ser obra colectiva, o puede ser una obra en colaboración. Entendiendo por obra individual aquella donde el autor es una persona, y por obra colectiva y en colaboración aquellas que son producidas por múltiples autores, donde se presenta el fenómeno de la coautoría.
Lo que va a diferenciar a la obra colectiva de la obra en colaboración es que la obra colectiva es hecha, su realización es realizada bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que dirige o que encarga precisamente la creación de esa obra. Mientras que la obra en colaboración es aquella obra que los autores, motu propio, deciden realizar la obra. Hay otro concepto también que ha venido presentándose últimamente y es el concepto de obras aplicadas a la industria, y es donde básicamente ya las obras empiezan a abrir un mercado, digamos que industrial o a producción industrial. En este caso, básicamente las obras, en atención a ese principio de separabilidad, van a gozar tanto de la protección del derecho de autor como de la protección de la propiedad industrial, en la medida en que decidan protegerse como marcas tridimensionales o como marcas o diseños o dibujos industriales.